Buenas tardes, buenas noches o buenos días, según el lugar en donde tú nos puedas ver. En esta ocasión voy a hablar un tema sobre las cartas paulinas. Soy Blanca Elvia Flores del Ministerio Impacto de Gracia. Mis maestros Ricardo Morfín y Doris de Espinosa. El tema voy a tratar de explicarlo en 30 minutos. Es sobre algo que me ha impactado después del estudio total de Romanos. Trae 16 capítulos. En cada uno de ellos tiene una importancia tal para todos nosotros en la actualidad. El tema es viviendo en el Espíritu. Lutero lo llamó la obra maestra del Nuevo Testamento. No hay condenación y por lo tanto no hay separación para quienes estamos en Cristo Jesús. Nuestras almas están en la firmeza o en la confianza de la fe en Cristo Jesús, porque en Él tenemos vida y vida en abundancia. No necesitamos estar en una crisis para estar en este contexto, mas sin embargo, hemos tenido que ver situaciones en la cual hay estrés, porque ahorita estás arriba y luego estás abajo. Y te lo digo yo, que estuve por muchos años en una denominación que ahorita no la voy a mencionar, pero pues si cometías un error, ya estabas abajo. Pero si lo confesabas, te volvías a subir. Y aquí tenemos una gran explicación que yo pienso que nos va a dar esa confianza que todos necesitamos de estar en la fe en Cristo Jesús. Romanos 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Y cuarto y último, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andábamos conforme en la carne, sino conforme en el Espíritu. Que eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Que se pueda entender claramente qué es lo que está pasando aquí. Vamos a empezar a ver cada uno de esos versículos para poder ir entendiéndolos un poco mejor. Número 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Con esto te quiero yo decir que se entiende claramente que nos está justificando Dios, el Padre. Hay una justificación, por lo tanto no hay ninguna condenación. Porque nos ha unido en Cristo Jesús por la fe
y somos librados del pecado y por lo tanto estamos sin culpa. Justificar es vernos como a su Hijo, al que nos dio y nos envió para salvación. Una vez justificados, tenemos una santificación por la gracia en Cristo y la fe. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando vino Jesús, pues Él era el maestro de la ley. De esa ley de Moisés que no podíamos cumplir. Por eso a Él lo mandó nuestro Padre Celestial, el Rey de Reyes y Señor de Señores, para cumplirla a cabalidad y podernos nuevamente unir con el Padre. Dios ya no nos va a enjuiciar porque los pecados Jesús ya los pagó. Ya pagó toda la deuda por ellos. Esos pecados presentes, pasados y futuros. Bueno, ¿en dónde los pagó? Pues en la cruz del Calvario. Ahí fueron abolidos. Todas las cosas que tienes en el alma se convierten en propiedad de Cristo por la fe. Ahora somos vestidos con la justicia que es eterna y que no cambia. La justicia de Dios es eterna y esa no cambia. Él es bueno y es fiel. Vamos a ver Romanos 8, 33 y 34. Abre tu Biblia, hermano. 8, 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y al que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Bueno, ahí lo tenemos. ¿Quién nos puede condenar? Ahora Dios no es un juzgador. Ahora Él nos llama hijos, conjuntamente con su Hijo. Cuando Él hubo acabado con su misión, dijo, consumado es, he ahí a tus hijos. Y el Señor nos constituyó hijos. Consumado, terminado, acabado, abolido, destruido todo el pecado. Ahora Dios ya no es un juzgador, es Padre, Abba, Padre. Con esto no quiero decirte que no nos discipline. Disciplinar no es castigar. Disciplinar viene de discipular. Nos discipula para no regresar ¿a dónde? A lo anterior, para que permanezcamos en la fe y no volvamos al pecado y no volvamos a la ley, a querer cumplir nosotros por nuestras propias fuerzas lo que nosotros queremos. No hay por qué ni para qué. Ahora tenemos la seguridad que tenemos al morir. Todo el mundo piensa, hoy, pero si me muero y cometí un pecado o lo he estado guardando y no quiero darlo a conocer, ahí podemos tener pues temor. Pero no es así, porque hay que tener el conocimiento. Para eso era la ley, para darnos el conocimiento de pecado, pero el pecado ya fue destruido, ya fue pagado en la cruz del Calvario. Y ahora podemos ir directamente al Creador. ¿Cuándo? Bueno, pues cuando Él nos mande llamar, ¿no? Y Dios nos va a recibir con los brazos abiertos.
porque Él ya no nos va a condenar, porque al que está viendo en nosotros es a su Hijo Cristo Jesús, el que pagó por nosotros. Ese es el resultado de la justificación. Tú y yo ya fuimos justificados. ¿No te da gusto eso? Que ese es el resultado, que ahora tenemos los atrios del cielo abiertos para entrar ahí y nos va a estar recibiendo nuestro Padre Celestial con los brazos abiertos. Mira, aquí lo vamos a ver en Romanos 5, 1, 2. Vamos a ver qué es justificados, porque habría que disipar toda situación que tengamos de duda. Porque esto es lo que hablan en los templos, donde hay concentración de hermanos y les dicen, cuídate. Yo no digo que no sea correcto que te cuides, pero ahorita te voy a explicar cómo esa situación es el resultado de la justificación. 5.1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que por quien también tenemos entrada por la fe a la gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Con esto se nos va a acabar toda la situación. Si no te predican romanos en tu iglesia, en tu templo, pues entonces te quieren mantener siempre condenado, con discursos de condenación, cuando aquí no hay condenación. Si Él ya vino y pagó por nuestros pecados presentes, pasados y hasta los que de ahora, y nos los está justificando, pues entonces hay que corregir la teología que tenemos. Porque siempre pensamos que si pecamos perdemos la salvación. Y esto no es así. Porque Dios no te da la salvación por fe una vez y luego te la arrebata y te la quita. Dios es fiel. Dios no es así. Si hay pecado, claro, sí hay pecado que aún permanece en nosotros. Un pecado residual en el cual mi carne peca. Pero ya no hay condenación. Aquí la condenación está en tu mente, que es la que tienes que cambiar y que corregir. ¿Por qué te digo que la salvación no la pierdes? Porque cometiste un error. Te voy a poner un ejemplo. Cuando recuerdas tus pecados presentes o los pasados, los que ya están añejos, se puede sentir vergüenza como cristiano, por supuesto. Pero hay otra cosa que es muy diferente. Sentir vergüenza por lo que haces a un cristiano condenado, sentirte condenado porque tuviste un error. Cuando Él te está diciendo, te está esperando con los brazos abiertos, tú solo tienes que voltear a la cruz y decir, Señor, la regué, no supe lo que estaba haciendo, pero voy a cambiar. Soy un pecador rehabilitándome, como tantas veces, todas las cosas que tenemos aquí. Pero ahora no tenemos un acusador, sino un padre, un Abba Padre. Vamos a ver en el capítulo 8, versículo 2 de los que ya leímos, qué es lo que nos sigue diciendo aquí, en tu misma Biblia. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pues si nos ha librado, es que nos ha justificado. Pero en este momento nosotros
a través de la ley del Espíritu estamos siendo santificados. Pero no es que ahorita tú tengas la fe ciega puesta en Cristo Jesús y todo completamente y ya no vuelves a pecar. No, la santificación en nosotros es progresiva, porque acuérdate, ya te dije, tenemos un alma, un cuerpo que es pecaminoso y un espíritu donde está Jesús. Estamos siendo santificados, pero progresivamente, por medio de la obra de Cristo Jesús, por medio de su Espíritu. Primero somos justificados por la obra, pero la que Él hizo en la cruz, Cristo Jesús. Esa es la evidencia entonces de cuál es nuestro comportamiento, una santificación, pero por gracia en Cristo y la fe, que puede en algunos mucho más rápido y en otros va siendo progresiva. La ley del Espíritu de vida no ha librado de la ley, nos ha librado de la ley del pecado. ¿Por qué no podemos? Porque la ley del pecado pues no la podíamos cumplir. Nosotros estábamos indefensos para poderla cumplir. Los cristianos ahora podemos resistirnos al pecado por medio de la ley del Espíritu. Una vez que tú tienes al Espíritu, empiezas a tener algo que se llama conciencia. Y tú mismo vas a saber y dices, no, yo no puedo hacer esto, no, yo no puedo hacer aquello porque no es bueno, no edifica ese comportamiento y empiezas a cambiar. No es que ahorita te encuentres un hermano y le digas, estás tirado, derrotado, acabado y te voy a traer al templo, que le llaman iglesia, pero que hay que modificar nuestra manera de pensar en el nuevo pacto. Este es el nuevo pacto, la revelación de Pablo con las cartas paulinas. Y esta es espectacular, porque te empieza a quitar los miedos y el temor en el cual nos someten en muchas congregaciones. Esa sería la palabra más correcta. Congregantes, congregaciones. Porque la iglesia soy yo, eres tú y es cada una de las personas que en este momento están viendo esta explicación, predicación sobre este aspecto de la carta paulina de los romanos. ¿Por qué te lo digo? Porque mi cuerpo es el templo de Cristo Jesús. Una vez que yo tengo fe en Él y creo en Él, Él está en mí y yo estoy en Él, en espíritu. Y no se va, y no nos tiene por qué dejar. El número 3. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Yo entiendo ahí que el Señor no es ningún pasalón, deja pasar cualquier cosa, no, Señor. Él no comulga con el pecado, por eso mandó a su Hijo para que cumpliera con la ley, la cual yo no podía cumplir, ni tú, ni los de Israel, menos nosotros que somos gentiles y que nos ha hecho coherederos e hijos de Dios. El único requisito es creer en su sacrificio. Lo que la ley no podía hacer. ¿A cuál ley me refiero? Pues a la ley de Moisés.
la que solo nos daba conocimiento del pecado y lo cubría, mas no lo quitaba ni lo perdonaba, a pesar de los sacrificios de sangre que se hacían. No los quitaba. Entonces, Él nos manda a su Hijo unigénito para que las cumpla, porque la ley por sí misma no tiene ningún poder. Y aparte nosotros no lo podemos cumplir. Poder de salvación me refiero. Solo da conocimiento de pecado. Jesús es el hombre, es el que nos dio la salvación. Cristo es eterno. Dios dio sentencia final y no hay condenación dos veces por los mismos pecados. A ver, ¿cómo te puedo yo explicar que no tienes que sentir o que sentirte condenado ante los errores, las situaciones, las circunstancias, lo que se te presente aquí? Él ya no lo dio. Nos dio la salvación, nos dio la vida eterna a través de su Hijo unigénito. Él nos apoyó, nos cuidó, nos guardó y nos tiene ahí. Y el día que nosotros regresemos, que hayamos cumplido, como dice Timoteo 4, hayamos ganado la batalla de la fe, vamos a entrar directo a los atrios, donde está Dios Padre y Cristo Jesús sentado a la diestra de Dios esperándonos como un hermano mayor. Qué hermosura, ¿no? El que tú sientas confianza en que en el Dios en el que nosotros creemos, el Dios del nuevo pacto, no nos da condenación, nos da vida eterna, vida en abundancia. Y si queremos gozarla aquí en la tierra, bueno, pues tenemos la justificación que ya nos la dio Jesús y ahora tenemos la santificación, que es como algo posterior a la justificación, que es el perdón de todos los pecados, y la otra sería mi conducta, porque nosotros estamos en un tripartita: espíritu, alma y cuerpo. Mi cuerpo es el templo de Dios y por lo tanto lo tengo que cuidar. De eso no me queda la menor duda. Porque independientemente de lo que haga con mi cuerpo, pues al final del día esto me puede dañar. Entonces me voy al punto número 4 en la lectura. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, dice nosotros los cristianos, que no andamos bajo la carne, sino andamos conforme al Espíritu. Nosotros estamos apartados porque creemos en el sacrificio de Dios. Esto que acabamos de leer no es algo que dice, bueno, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No es nada más algo que te dicen, bueno, ya tienes a Cristo Jesús, ya tienes la fe, ya crees en Él, crees en su sacrificio. No, señorita, no, joven, no, hermano. Es una declaración. No conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por causa del Espíritu, obedecemos, por supuesto, a Dios. Hay una obediencia que no es impuesta, es algo que te viene como la gracia, como un regalo de Dios y hace que tu entendimiento y tu teología
empiece a cambiar y a recibir el nuevo pacto, que es el pacto de la gracia. Por causa del Espíritu obedecemos a Dios. El Espíritu de vida es Dios. El espíritu de carne es el pecado. Siempre en nosotros va a haber una lucha interna en hago esto, no lo hago, está tentador, me ayuda a subir, me ayuda a que no me rebase en el trabajo, yo qué sé, en algo. Esa lucha constante de querer siempre actuar conforme a la carne, porque está inmersa en nosotros. Entonces, aquí lo único que tenemos que hacer con esa lucha del espíritu de vida que es Dios y el espíritu de carne que es el pecado, es que dependamos de la gracia. Pero Dios se lleva toda la gloria. Toda la gloria es para Él, porque Él a través de la gracia nos ha dado todo lo que aquí tenemos y lo que aquí gozamos y podemos gozar en plenitud, en vida. No necesariamente tenemos que ir a nuestra casa original para decir, bueno, soy perdonada y ya llegué a los atrios celestiales. No, no es así. Soy perdonada, todos los pecados, y no nada más yo, todos los que creemos, todos los que somos cristianos, seguidores de Cristo Jesús. Nuestras vidas, por lo tanto, están guardadas y protegidas en Él. Salvos por Jesús, por la gracia de Dios nuestro Señor. Primero que nos lo dio para que sea Él nuestro Salvador. Y después el sacrificio que Él hizo al caminar por aquí e ir voluntariamente a la cruz del Calvario. Posteriormente al resucitar y regresar como Cristo Jesús y volver a sentarse a la diestra de mi Padre Celestial y darme la seguridad, como dice el capítulo completo, el capítulo 8 de Romanos. No hay condenación. ¿Te cabe eso en la cabeza? Para que no empieces a elucubrar de que me dijeron que si cometí tal o cual error, pierdo la salvación. Si estos no son canicas donde tú juegues y las perdiste y ya ni modo. No, Señor. El Dios en el que nosotros creemos es grande, es magnánimo, omnipotente, omnipresente, amoroso. Nos quiso desde antes de nacer, siquiera desde antes de estar del vientre de nuestra madre, es más, desde antes de la creación. Él ya nos estaba amando. Es de una sola pieza, no cambia, es fiel. Tenemos un Dios fiel. Y eso, si nosotros no lo captamos y decimos, caray, estoy viviendo en la mejor etapa. Hoy debo cambiar mi teología y entender la etapa de la gracia, que es la mejor, y que estamos ahí incluidos tú y yo y toda tu familia, y ten la certeza de que así es. No lo digo yo, lo dicen las Santas Escrituras. Son solamente 30 minutos los que me dieron para tratar de explicar esto. Espero que haya quedado más o menos bien la explicación, porque sentir la seguridad en Cristo Jesús de nuestra salvación no tiene precio y que Él pagó todo por nosotros,
solamente le decimos gracias Jesús, gracias Abba Padre, gracias Espíritu de Dios. Amén. Nos vemos.